Nos encontramos con un gran divulgador de lo que es nuestra historia real, y no vamos a hacer un preámbulo tan grande, pero esta persona sí es grande y el mensaje que va a dar también. Me refiero a Rafael Aita, Capitán Perú, otra vez con nosotros. ¿Qué tal, capitán? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gran gusto estar nuevamente en tu canal. Bueno, pues encantadísimo y por supuesto para comentar de varias cosas. Pero antes de esto, me gustaría que nos hicieras un pequeño resumen, capitán, de lo que pasó en este último año, después de nuestra entrevista. No digo que haya marcado un hito en nuestra entrevista, sino más bien para nosotros una línea de tiempo referencial de acuerdo a lo que has vivido, a los lugares que has ido, sé que te has ido al extranjero nuevamente, y todo lo que nos puedas comentar acerca de ello. Sí, bueno, he estado efectivamente en distintos lugares, dando charlas, hablando sobre el Perú, sobre nuestra cultura, sobre los incas, sobre el virreinato, para lo que ha sido principalmente España, Cochabamba también. En España estuve a inicios de año en Madrid, para una charla para el Instituto de Historia Militar, en donde hablamos sobre la historia en común entre España y Perú, ofreciendo también el libro de los incas del virreinato, para que se conozca más la historia del Perú, no solamente hacia adentro, sino hacia afuera. Bueno, pues ha sido bien interesante. Y últimamente te fuiste a Bolivia. Estuve viendo tus redes sociales también También, que has estado por allá. Has eso ha hecho una sido ponencia bien ahorita. interesante, ¿no? Sí, eso ha sido también gracias al Club del Libro, que recibí una invitación. Tuve la oportunidad de dar una charla también sobre lo que es la historia virreinal del Perú, en donde en la Universidad San Simón, tanto para alumnos de humanidades, de historia, muy interesante y con muy buena aceptación. Excelente. Sí, estuve viendo parte de, bueno, tú sabes que estamos muy ocupados, a veces no podemos ver todo lo que sucede, pero estuve viendo parte de tu ponencia, estuvo bien interesante, Mm, y qué bueno porque en Bolivia hay una especie de nacionalismo, mezcla de indigenismo, una tremendo. confusión total. Sí, pues Antiperuanismo. exactamente. Hay un Tienes toda la razón antiperuanismo ahí, muy hay un fuerte. antiperonismo. No, sí, incluso algo que terminé peleándome con un guía es porque se mostraba un mapa en donde aparecían los límites, la frontera de Tiahuanaco, y la frontera de Tiahuanaco llegaba pues hasta Huancavelica, ¿no? Entonces, le digo al guía, oye, un momentito, este es el mapa de Huari y Tiahuanaco, ¿no? Ambos, se está mostrando la extensión de ambos imperios. Digo, no, eso es Tiahuanaco. Huari era más al norte, ¿no? Como si Huari estuviera pues en Cajamarca, en Chiclayo. Digo, no, Huari es Ayacucho, Cusco, ¿no? Y nada, se cerró, y bueno, para ellos allá todo es Tiahuanaco, e incluso la historia de los incas es muy marginal, y también fue influenciada por Tiahuanaco, que prácticamente ha sido la cultura madre de todo. Ellos postulan que la cultura aymara, básicamente, ¿no? Es la que ha sido la madre de muchas culturas en el mundo, y que el idioma aymara es la base de muchos idiomas del mundo también, ¿no? Tienen Lo una cual visión. es, lo cual es totalmente falso, porque los Tiahuanacos ni siquiera son aymaras. Empecemos por ahí, ¿no? Ahí, sí es cierto que no todos tienen esa confusión. He llegado a conversar con personas que me reconocieron que los aymaras más bien desplazaron a los tiahuanacos, ¿no? O sea, teníamos esta cultura tiahuanaco muy próspera, con una civilización y ciencias, matemáticas y astronomía muy avanzadas. Y tenemos a los aymaras que más bien venían del norte de Chile, de la zona de Atacama, que por alguna cuestión que desconocemos, ya sea climática o de lo que sea, empiezan a migrar hacia el altiplano, desplazan a Tiahuanaco, ahí viene la caída de Tiahuanaco, probablemente de ahí venga también el éxodo de Manco Cápac, producto de esta caída, y es ahí donde comienza a sentarse la etnia aymara en el altiplano, más bien en desmedro de lo que fue Tiahuanaco, ¿no? Claro, Y también aunque Manco, sabemos por Uchadi
que incluso la lengua aymara se origina más bien en la costa del Perú, ¿no? Entonces, eso lo dejó bien en claro, no les hizo mucha gracia, no lo toman en cuenta, obviamente, a pesar pues de las evidencias, pero no podemos hablar ahora de, no, que esto es mío, esto es tuyo, esto es peruano, esto es boliviano, esto es, porque en esa época no tenía mucho sentido, las migraciones no tenían las fronteras que tenemos el día de hoy, entonces comenzar a dividir de esa manera es totalmente anacrónico y político, ideológico y externo a la historia. Exacto, yo justo te iba a mencionar dos cosas, ¿no? Primero que Manco Cápac también básicamente es mitológico, aún, o sea, no hay una demostración de, sin embargo, así como tú lo referencias, tiene que ver directamente con la raíz de una migración que llega al Cusco, etcétera, y se desarrolla otra cultura. En una cultura que tarda en desarrollarse hasta que llega Pachacútec. Sin Así Pachacútec es. no se hubiera dado una expansión. Y por otro lado, que tú has hablado de Ruth Shady y de otros más que también son especialistas en lengua, que señalan que precisamente pues, el aymara viene de la zona sierra de Lima, de zonas de conchucos de acá de Ancash o de otros lugares de la costa. Incluso yo alguna vez, hace muchos años, escuché que hay raíces, no sé si me equivoco en esto, porque no es mi investigación, lo escuché en algún lado, que hay raíces de la aymara en la zona sur de Lima, tirando de Cañete a Sí, Chincha, ¿no? así es. Entonces, en el altiplano no hubo aymara hasta que hubo una migración de la costa hacia esa zona, ¿no? Así es, sí, 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 total. Bueno, esa es la tesis de Ruth Shady, ¿no? Y Claro. este, también incluso que el proto quechua se origina en la costa del Perú. De hecho, el que la cultura caral haya sido una civilización próspera y origen de la civilización ha llevado mucho a que sea el origen de muchas cosas. Incluso en Caral hemos encontrado un quipu, ¿no? Lo cual significa pues que para empezar, la técnica de los quipus nos retrocede mucho antes de lo que pensábamos y nos muestra la influencia de lo que ha sido Caral para la cultura andina. De todas maneras, todo lo precolombino ha tenido una matriz, pues obviamente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que también los incas, más allá de su formación, han tenido en su manera de conquistar y en la manera en cómo han trasladado a personas, me refiero a los mitmas o mitimaes, etcétera, un enriquecimiento dentro de, ¿no? De manera tanto constructiva, tecnológica, ideológica, idiomática y también religiosa. O sea, utilizando eso para esos últimos fines, porque básicamente todo lo demás lo imponían ellos, ya como cultura, Así ¿no? es. ¿No? Y por ahí va un poco el asunto de los incas, ¿no? Eh, eh, hablemos un poco de la congruencia del orden político, económico y Ujú. social de los incas en comparativo con las ideologías que actualmente están en uso o las ideologías que se han dado. Los indigenistas quieren verlo todo por el lado de la izquierda, básicamente por una cuestión ideológica, ¿no? En Bolivia lo has palpado al estar allá, cómo se maneja todo eso, cómo se ha manipulado, se ha construido una historia que no existe sobre la base de algo que tampoco existe. Eh, Haciendo un comparativo, los pre-incas y los incas, ¿hacia qué ideología más se podrían arrimar o acercar? Hacia una estructura de clases muy jerárquica, en donde el Inca pues era una encarnación del sol, era casi visto como una deidad, lo que sería llamado pues un hombre huaca, que ni siquiera se le podía mirar a los ojos sin permiso, sin que te dé su permiso, en donde cualquier tipo de traición hacia él, o mentira hacia él, o rebelión hacia él, o contradecir hacia él, o no acatar las órdenes del Inca, era penado con la muerte, y con una clara diferencia entre las panacas dominantes y gobernantes de una élite con el pueblo, ¿no? Que el pueblo pues ni siquiera podía entrar en Cusco. El Cusco era propio de las panacas incaicas, ¿no? Entonces, no existía pues una sociedad que era horizontal, igualitaria, socialista, ¿no? Sin diferencias de clases. Ese es un invento moderno, es una utopía moderna, ¿no? Los incas eran muy jerárquicos, muy diferenciados
Entre ellos se consideraban como una élite gobernante por encima de las demás. Pero a mí me suena, ¿sabes qué cosa te digo, capitán? De hecho, tú con esto sientas bases de que no existe comparativo con alguna ideología, porque no apunta hacia eso lo que ellos en la práctica desarrollaron. Pero sin embargo yo veo al pueblo únicamente, ¿no? Al poblador típico que nacía, vivía, se desarrollaba, se reproducía y moría, y que no tenía ninguna esperanza de nada en la vida. Eso me suena a comunismo, a Corea del Norte, a ese tipo de sociedades en las cuales la gente no tiene ninguna opción de vida más que esperar a morirse y sabe Dios qué pasará después. ¿Encontramos eso dentro de un plano similar a la ideología o es consecuencia de otra cosa? No, no, no lo diría así, porque eso es propio de una visión materialista, ¿no? Que recordemos que la izquierda maneja esa visión del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y la negación de un espíritu y con ello una espiritualidad, ¿no? El incanato no era así y más bien el pueblo, bueno, tanto la élite como el pueblo estaban llenos de cultos, rituales, los cuales pues no eh, hacían que esta sea una vida de resignación y de simplemente pues mantenerse en un estado de sobrevivencia, ¿no? Sino que existía pues lo que llaman, ¿no? Una, el mundo de arriba, el Hatun Pacha, ¿no? El trascender a la muerte, ¿no? Y que los hechos, pues, y que los cultos, y que los ritos, y que los oráculos enriquecían esta vida y daban una esperanza de trascender a la muerte, incluso en el culto de las momias. Y la momia del Inca era pues como un ser vivo, y por lo tanto también, ¿no? Los antepasados se les era rendido un culto como si estuvieran vivos en su cuerpo, en sus restos. Pues es algo muy distinto pues a una visión materialista basada solamente en subsistir, porque no existe un espíritu, no existe una trascendencia a la muerte, y que es más propio de lo que mencionas, ¿no? Con las políticas de estos países modernos. Claro, la verdad que a mí me parecía el hombre iluminado, ¿no? El que ya sumaba para todos. Pero como quiera que sea, lo aclaras y en realidad estamos contigo para que lo aclares, no para disentir, ni para discutir, ni debatir sobre el tema, ¿no? Mucho menos para hacer una expansión filosófica de cómo enfocar el tema, sino cómo llegar a la historia real y tener una idea más clara, ¿no? Sobre lo que nos vienen a impulsar con temas indigenistas y otras cosas más, que felizmente aquí en el Perú no es tan fuerte como en Bolivia, ¿no? Y como lo pudo ser en Ecuador, que también es fuerte, pero no tanto como en Bolivia. Y eso tiene que ver más por los conflictos sociales de siempre, de Bolivia más que de Ecuador, ¿no? Los conflictos sociales de Ecuador son más recientes, época Correa, etcétera, donde se inventaron cosas, pues, ¿no? Eh, el tema de los incas, a mí me parece interesante consultarte antes de pasar a otros temas. Se habla que hubo más de 100 incas, creo que tú postulaste algo sobre ese tema, cuando en realidad siempre se ha mencionado 14 y uno es mitológico y el otro nunca fue inca y me refiero a Atahualpa. Hay incas que se mencionan posteriormente dentro de las crónicas históricas que sabemos que son los incas que los españoles colocaron posteriormente o que subieron porque era necesario tener un inca dentro de esa estructura política que conocemos nosotros a través de la forma de ellos que tenían de desarrollar reinos fuera de España dentro de la época de los Habsburgo, ¿no? Antes de que los Borbones echaran por tierra cosas tan importantes que hubieran significado mucho más dentro del virreinato si se hubieran seguido dando, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto de los 100 incas, capitán? ¿Cuántos incas oficiales realmente encuentras tú dentro de tus investigaciones? No, no, no sé si podemos hablar de un número de incas oficiales, porque cada cronista difiere en una lista, ¿no? Y es fácil, también estas diferencias, dado las guerras y conflictos y rivalidades internas que tuvieron, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos cronistas consideran que entre Huiracocha y Pachacútec existió Incaurco, que de hecho Incaurco existió
muy mal inca, ¿no? Era un inca, pues, que se le describe como un borracho, que miccionaba en la vía pública y que solamente malgastaba los alimentos en comilonas y en borracheras. Y cuando vino el ataque de los changas terminó huyendo. Así que, pues, tuvo también un periodo muy corto, si en algún caso llegó a gobernar solo, porque lo más probable es que haya cogobernado con Huiracocha. Entonces, algunos lo consideran, otros no. Entre Pachacútec y Tupac Yupanqui, hay cronistas que consideran a Amaru Yupanqui o un Inca Yupanqui, que es posible que muy posiblemente haya sido Amaru Inca Yupanqui, el cual fue un hijo de Pachacútec, el cual también hace un correinado con él, como después haría con Tupac Yupanqui, pero que no tiene los resultados que esperaba, pierde batallas y termina siendo reemplazado por el mismo Pachacútec, que lo saca del camino y coloca a Tupac Yupanqui en lugar de él. Entonces algunos lo consideran, otros no. Y esto hace que las listas difieran. Sin embargo, la mayor diferencia es la que mencionas de las crónicas de Montesinos, ¿no? Porque Montesinos sí te hace una lista de más de 100 incas. Y claro, una cosa es que yo tenga, mira, no, yo tengo 15, yo tengo 14, yo tengo 12, yo tengo 13, y por ahí te sale alguien con 100, ¿no? Y dices, pero ¿y esto de dónde salió, no? Y lo que encontramos acá es una serie de nombres previos a Manco Cápac, que no se sabe de dónde salieron a ciencia cierta, pero es posible que hayan sido ya sea Curacas Huari o Curacas Tiahuanaco, que hayan sido considerados como proto-incas o antecesores de los incas, y que por eso pues ya la lista se hace recontra extensa, ¿no? Porque ya estamos hablando pues que si el imperio incaico fue aproximadamente entre el 1100 y el 1500, acá estamos retrocediendo varios siglos atrás. Entonces, esto podría explicar todos estos nombres adicionales que cita este cronista Montesinos, que es el único que nos presenta una lista tan extensa con más de 100 incas, ¿no? Claro, en realidad, mientras recordamos que fue Montesinos el de la lista, digo, y un poco en sorna, siempre hizo psicosociales Montesinos a pesar del paso del tiempo. Eso de Siempre, 100 ¿no? incas suena, sí, suena Sí. psicosocial de la época, ¿no? Pero bueno, en realidad sí, podemos tener esa idea. Urco Inca es muy recordado en el Cusco, se menciona mucho sobre todo por el tema de la batalla de Piquillacta, en donde Pachacútec es el triunfante, ¿no? Sí. Hay un mito de una mujer que supuestamente pues infla el corazón y el pulmón de alguien y lo revienta y todos corren Esto, despavoridos. esto sucedió con Manco Cápac, ¿no? Y aquí estamos hablando de Mama Huaco. Manco Cápac se dice, bueno, que se narra que tiene que tomar Cusco por la fuerza, ¿no? A nosotros nos dicen que va buscando dónde se hunde la vara y donde se hunde la vara, funda el reino, pero la verdad es que ese lugar ya está ocupado, ¿no? En ese lugar había guayas, alcabizas, ayamarcas, que los tienen que desplazar y los desplazan en casos por la guerra, y en este caso es Mamahuaco quien se dice, ¿no? Que a uno de los guayas le abre el pecho, le saca los pulmones y usa los pulmones como si fuera un pututu, ¿no? Y esto escandaliza a todos los demás al ver que una mujer es capaz de esto y salen corriendo. Entonces, sí se da el caso de estas mujeres guerreras en el Tahuantinsuyo. Si hablamos de la época de Pachacútec, de Inca Urco, también está esta historia de Chanan Curicoca, ¿no? Quien pelea contra los chancas y organiza la defensa de los barrios de Cusco, el barrio de Choco, que daba hacia la plaza mayor de Cusco y que era clave para la defensa de la ciudad ante el ataque de los chancas. Nuestra razón para estar aquí en Pizza Roulette y grabar el programa es porque disfrutamos de unas pizzas deliciosas. Tú también las puedes disfrutar. Llama al número que aparece en pantalla, pídela por delivery. Y además puedes venir aquí a su local en Girón Francisco de Sela 536, a solo 10 metros del cruce con Girón Corongo en Independencia.
Pizza Roulette no solamente son pizzas deliciosas, tienen calzone, tienen alitas, tienen salchipapa, hamburguesas y pronto otros platillos más. Lo vas a pasar fantástico. Tienes que venir aquí a Pizza Roulette. Claro, se ha entretejido tantas cosas, capitán, sobre esto. Se han contado mitos, se han contado historias, algunas son verdad, otras media verdad. Digo, comprobado, me refiero a decir verdad. Y en otros todavía son parte, digamos, del imaginario de la gente, como por ejemplo ese mito de las chincanas que son extremadamente largas, que van de un punto a otro, cruzando el Tahuantinsuyo, o de repente ese mito de la mazorca de oro, etcétera, ¿no? Que mucho se cuenta en los centros arqueológicos de allá del Cusco. Quería pasar al tema de la liberación supuesta, ¿no? de nuestro país. Primero yo tengo entendido de que en realidad liberación tal cual, para la gente que vivió en ese tiempo en el virreinato no fue tal, para la mayoría por lo menos no, pero la cuestión va por el lado de quién movió todo esto. ¿Fue Inglaterra? ¿Hasta dónde tuvo que ver Inglaterra en esto? O sea, su propósito no era quedarse con esta parte del continente, ni con los reinos de esta zona, por si no lo hubiera hecho. Más que nada porque San Martín va a buscarlos para a hacer una monarquía con ellos y ellos no lo aceptan. Era destruir el reino de España, me parece, básicamente. Me encantaría que nos relates un poco sobre ese tema y hasta dónde fue la intervención de Inglaterra y a quiénes financió y hasta en qué momento los financió para que esto funcionara de manera en la que ellos estuvieron interesados en hacerlo. Sí, acá tenemos indicios, ¿no? Porque en realidad encontrar pruebas a ciencia cierta se da más de forma indirecta que directa. Por ejemplo, una de estas es lo que se llama el Plan Maitland, ¿no? Maitland era un general escocés que elabora un plan justamente para separar a los virreinatos de España. Y en este plan decía que el entrar al Perú a través del Alto Perú era, era totalmente inútil, como en algún momento lo experimentaron las fuerzas rioplatenses cuando quisieron entrar pues a través de Chuquisaca en la época de Abascal y lo reventaron, pues le sacaron la mugre, ¿no? Era inexpugnable esa zona. Maitland más bien propone que desde Buenos Aires, y que dicho sea de paso, eso es algo que pocas veces sabemos nosotros, los ingleses intentaron tomar Buenos Aires, ¿no? Esto sí es totalmente corroborado y se sabe la fecha y el momento en que los ingleses buscan atacar Buenos Aires y que más bien Buenos Aires es defendido con tropas peruanas, ¿no? Y es que este plan Maitland planteaba que para liberar al Perú, entre comillas, se tenía que comenzar desde Buenos Aires, cruzar la cordillera de los Andes, luego tomar Santiago y desde Santiago ir por mar a las costas peruanas. Algo que si nosotros vemos, lo hizo con puntos y comas José de San Martín, ¿no? Este fue precisamente el trayecto de José de San Martín. Entonces, pues es muy probable que San Martín haya estado inspirado por este plan de que ya había sido elaborado de manera previa desde Escocia. A ver, San Martín, mucho se habla de San Martín. Hay una corriente que habla que fue un caballero, un hombre correcto, de ideales, y hay otros que lo mencionan ya por un lado más oscuro, más sórdido, aliado con la masonería, con contactos con la corona inglesa, etcétera. Alguien que pergenia una liberación continental basado en pocos motivos, ¿no? Sí, y hay otra corriente que habla de que no, que sí tuvo razones porque para ese tiempo esa zona del Reino de España, la zona de La Plata, etcétera, era como el patio trasero de Sudamérica, ¿no? Había pobreza, necesitaban otras fórmulas para salir adelante, para subsistir. ¿Qué es lo más cercano a la realidad en torno a esto? Pues normalmente la realidad termina siendo mucho más compleja, ¿no? Y difícil de simplificar. Y de repente sí exista
atisbos de verdad en cada una de estas versiones. Fijémonos, es cierto que para la época el Río de la Plata no tenía la riqueza ni de cerca del Perú, era la periferia del Perú. Sin embargo, curiosamente, es a partir del virreinato, de la creación del virreinato Río de la Plata, en que Buenos Aires comienza a crecer como puerto. El virreinato de Río de la Plata se crea en 1776, al punto que incluso, o sea, si nos damos cuenta, es una fecha muy cercana, muy temprana a la época de la independencia de Argentina, ¿no? 1810. Eh, Estamos hablando, pues, de unos 35 años antes, ¿no? Y es que incluso hay héroes de la independencia argentina que habían nacido en, en la Argentina peruana, por así decirlo. Este es el caso de Manuel Belgrano. Belgrano nació antes de 1776, entonces su partida de bautizo dice Manuel Belgrano, nacido en Buenos Aires del Perú, porque Buenos Aires era del Perú hasta esta fecha. No era del Perú, era el Perú. Pero era la periferia del Perú, obviamente. El Perú era mucho más rico, era mucho más central, era más importante. Sin embargo, en 1776, las reformas borbónicas crean el Virreinato Río de la Plata y suman lo que es la audiencia de Charcas al Río de la Plata, ¿no? La audiencia de Charcas, que es el territorio de hoy Bolivia, y que incluye Potosí, porque la idea era que la plata que salía a través de Cusco, Lima, el puerto del Callao, Panamá y luego Madrid, ahora saliera pues desde Potosí, Buenos Aires, de frente a Madrid, que en términos de eficiencia sí, pues es mucho más eficiente, más directo, menos costos, pero políticamente te generaba todo un lío, por un lado, con el Cusco, que le estabas cortando el negocio, ¿no? Y especialmente a los curacas cusqueños que manejaban la cadena de suministro de Potosí, entre ellos el curaca pues de Tungazuca y Surimana, José Gabriel Tupac Amaru, que le cortaron ahí el negocio, porque él manejaba esta línea, esta cadena de suministro. Y por otro lado, cuando la plata de Potosí comienza a salir por Buenos Aires comienza a cobrar importancia. Y más bien, claro, me dices, en la época, pues Buenos Aires era pobre y era marginal con respecto al Perú, pero curiosamente, en la época que había sido más pobre, no había tenido ningún intento de independencia. De repente, porque no se sentía con la potencia para esto. Los intentos de independencia vienen más bien cuando comienzan a hacerse ricos, cuando comienzan a crecer económicamente y la plata sale a través de Buenos Aires y en Buenos Aires se dan cuenta que tienen mayor poder y obviamente eso le hace generar nuevas ansias. Así que no es que se independizó porque era pobre, de repente fue al revés, se independizó porque comenzó a volverse rico y esto hace pues que ya comiencen a generarse nuevas ambiciones. Claro, y se crean toda una serie de desórdenes en todos esos países que perduran hasta hoy, pues obviamente, ¿no? Parece que en casi ningún país de Sudamérica se acostumbró a un orden republicano. Sí, es cierto, las repúblicas pues han, han sido un sistema que nos ha sido difícil adaptarnos y de entre todos ellos de repente el más difícil ha sido el Perú, ¿no? Y eso lo vio el mismo San Martín. Y ahí sí, yo creo que San Martín tuvo una gran visión en considerar que el Perú debería ser una monarquía. El mismo San Martín lo mencionó, pero creo que su error fue el buscar un príncipe europeo para que asuma la corona del Perú, porque en el Perú eso se vio como que estabas cambiando, estabas haciendo, o sea, ¿para qué vamos? ¿Vas a hacer una independencia de España para buscar otro príncipe de Europa? Entonces, eso, ¿para qué lo haces, no? Y creo que ahí se quedó en el medio entre los criollos que sí querían un cambio
y que veían que la monarquía era a cambiar mocos por babas, y los andinos, que eran realistas y que sí querían un rey, pero no querían otro rey, pues ya querían el mismo rey que había tenido siempre, ¿no? Entonces, es una idea que no agradó a ninguno de los dos bandos. Yo creo que si San Martín más bien hubiera visto hacia el interior del Perú y hubiera buscado un rey entre las panacas y entre los descendientes incas, de repente la historia hubiera sido otra. Tal como lo propuso el mismo Belgrano para Argentina. Porque recordemos que cuando también es la independencia de Argentina, se comienza a conversar cuál iba a ser el sistema político y Belgrano propone que sea una monarquía, pero bajo un inca o un descendiente inca, ¿no? Que podía ser Dionisio Inca Yupanqui, o también se mencionó a Juan Bautista Tupac Amaru. Recordemos que el sol que vemos en las banderas de Argentina y de Uruguay fue diseñado por un cusqueño, por un Tupac Amaru, ¿no? Y que evoca al sol inca, al Inti, y el diseño es muy similar al que había hecho Huamán Poma de Ayala en sus crónicas. Entonces, sí había una fuerza todavía de los príncipes cusqueños y de los descendientes incas que había llegado hasta Argentina. Esto no prosperó y yo creo que en el Perú fue un error no mirar hacia ellos porque la historia hubiera sido distinta. Yo creo que sí hubiera tenido mayor aceptación, por lo menos hubiera ganado aceptación en el interior del país, en los Andes, el buscar el independizar al Perú, pero bajo una monarquía con un Inca. Y si los Andes se hubieran plegado a este proyecto y hubiéramos de repente tenido un Perú pues mucho más integrado que el que tenemos el día de hoy. Quién sabe, pero por lo menos el destino hubiera sido distinto, eso sí estamos seguros. Digo yo Sí. porque sabemos muy bien que parte de la naturaleza del hombre cuando tiene poder es cambiarlo todo en este sentido. ¿Qué tal si ellos hubieran vuelto a buscar un orden hegemónico como el del mismo imperio, ya sin la dominación del Reino de España? Esto quizá hubiese generado otro tipo de conflictos a futuro, y obviamente inmediatamente, pero que estarían enraizados en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? El modelo de monarquía, sí, yo digo, de repente San Martín pensó, oh, ¿qué hice? ¿Qué he hecho? ¿No? Algo así como, ¿qué has hecho, Pedro? ¿No? Como le dijeron a Castillo en su momento, pero el asunto es el siguiente. ¿Cuál fue la motivación real de San Martín de liberar el Perú? Si ya había liberado su país, había liberado Chile, era el temor de que de repente la corona de España hubiera contragolpeado y revertía la liberación de esos países, o es que tenía alguna clase de interés de liderazgo continental como Bolívar, en algún momento se le ocurrió eso en la cabeza y creyó que era posible. Mira, de repente, claro, es que si nosotros lo vemos como si hubiera existido una dominación o como si la dominación hubiera venido directamente de España, no tenía mucho sentido liberar el Perú, ¿no? Y de repente, con liberar a tu propio país y defender bien tus fronteras, bastaba. Pero esto cobra más sentido con la tesis que propone Patricio Lons, ¿no? Patricio Lons también en una conversación que tuve en su canal me mencionó que las independencias, tanto desde la campaña del norte con Bolívar y como la campaña del sur con San Martín, no fueron tanto contra España, sino contra el Perú. Y esto sí nos rompe todos los esquemas, ¿no? Pero tiene sentido cuando vemos que España no tenía un ejército en Sudamérica. El ejército que peleó contra San Martín y Bolívar era el ejército real del Perú, formado por Abascal e integrado por peruanos. Y cuando se dan las primeras juntas de gobierno que derivan de las independencias, como por ejemplo la Junta de Quito, la de Santiago, la de Buenos Aires, el ejército que apaga esos intentos es el ejército del Perú. Eso lo encuentras, por ejemplo, en un cuadro que hay en el Museo de América de Madrid, en donde el cuadro se titula Ingreso del Ejército Real a la Plaza de Quito.
y en el cuadro se ve pues la plaza de Quito y se ve el ejército realista entrando, pero se listan los batallones del ejército realista. Y entre esos batallones tú lees el Real de Lima, ¿no? Entonces, ahí tú ves y ves pues al Real de Lima entrando triunfante en Quito. Y lo mismo sucedió en Santiago, con lo que llaman la Patria Vieja, ¿no? Que cuando fue este primer intento de independencia, Abascal envía al Ejército Real del Perú, aunque acá ya no habían tantos limeños o peruanos, sino eran más de la zona norte de Chile. Pero el Ejército Real del Perú, y con eso pues apaga lo que ahora en Chile se llama la Patria Vieja, este primer intento de independencia. Y en Chuquisaca, contra los rioplatenses, los que vencieron a los rioplatenses en Chuquisaca fue el Ejército Real del Perú, fueron peruanos. Y esto nos hace pensar de que ellos estaban peleando la independencia no contra España, sino contra el Perú y contra el ejército del Perú que había organizado Abascal. Y no estaban peleando contra España, porque recordemos que España estaba en su propia guerra por aquella época. Porque en 1808 España fue invadido por Napoleón. Y entre 1808 y 1814, que son los años que comienza pues la Junta de Quito, ¿no? La Junta de Buenos Aires, la Junta de Santiago, entre estos años España estaba peleando su propia guerra de independencia para liberarse del régimen francés. Entonces, estaban en lo suyo, estaban en su propia guerra, estaban en sus problemas. Y por lo tanto, ahí es donde viene la famosa frase, pues, ¿no? Que dice, porque recordemos que en esa época en España gobernaba un rey francés, estaba gobernando José Bonaparte, ¿no? El hermano de Napoleón, el famoso Pepe Botella. Pepe Botella. Y por lo tanto, en España no había rey, o los mismos españoles no reconocían al rey francés. Y así como en España no reconocían al rey, en América tampoco lo reconocieron y comenzaron sus movimientos de independencia. Y es por eso que en México, el famoso grito de Dolores del cura Hidalgo, ¿no? Que fue el grito de independencia mexicana, que nosotros de repente lo hemos conocido más por el Chavo del Ocho, ¿no? Cuando le preguntan, cuando él dice que el cura Hidalgo estaba muy enfermo porque daba gritos de dolores. Este grito de Dolores, que fue en el pueblo de Dolores, ¿no? Este grito de independencia, termina diciendo viva el rey Fernando VII. O sea, imagínate un grito de independencia, pero que termine diciendo viva el rey, ¿no? Y es porque no había rey en España. O había un rey francés que no lo reconocían los mismos españoles. Y ahí viene la famosa frase que decía, cuando España no tenía rey, el Perú encontró su rey en Abascal. Y es que cuando había toda esta confusión, y nos ponemos en los zapatos de la época y comenzamos a pensar, ¿no? Y decir, oye, pero si en España no está reconociendo al rey, ¿por qué lo vamos a reconocer nosotros? No, nosotros también nos declaramos autónomos. Y había toda esta confusión, a ver, ¿a quién sigo, a quién reconozco? Viene Abascal y dice, no, se acabó, aquí me siguen a mí. Y de hecho fue Abascal el que regresa Charcas, o sea, hoy Bolivia, lo regresa al Perú. Y dice, allá, y Río de la Plata se quiere independizar, que vuelva Charcas al Perú. Y él organiza el ejército. Y él dice, no, acá no se me subleva nadie, ni me hacen juntas de nada. Y todo eso sale desde el Perú. Y es por eso que yo creo que desde ahí, que estos movimientos de independencia se dan cuenta de que no iban a prosperar mientras que el Perú no quiebre su relación monárquica o su relación con España, porque sus intentos anteriores habían sido apagados desde el Perú, y claro, tiene más sentido ahí esta frase que dice Patricio Lons, que en realidad la independencia de los demás países no fue contra España, sino fue contra el Perú. Anuncia aquí, en Masa Madre, un podcast absolutamente diferente, innovador y muy bien producido. Masa Madre te presenta una muy buena oferta para que promociones tus productos, tu marca, tu emprendimiento. Llámanos, estamos dispuestos a darte una muy buena oferta, pero eso sí, sin tirarnos al suelo. Ya sabes, estamos para ti, para promocionarte todo lo que necesites
de la mejor manera. Y por supuesto, también hacemos trabajos en redes sociales. Masa Madre, siempre en Canal 3 de Cable Andino y también en nuestro canal de YouTube. Claro, ahora sí queda muy clara toda la postura. Y sí, recuerdo habérselo escuchado a Patricio Alonso y vi también algunos videos que has tenido con él en el que vas disertando de varios temas que son súper interesantes, ¿no? El, el asunto me lleva a Bolívar. Por ejemplo, tenemos un tema con Bolivia, que tú ya lo has expuesto bien, en los tiahuanacos llegaron hasta tal lugar, cosas imposibles de creer, pero también hay una corriente última en redes sociales, bueno, de hace un poco de tiempo, en el que señalan que Perú no fue Perú, sino fue Bolivia, y señalan a Bolivia incluso teniendo territorios del Mato Grosso, Río Branco también era de ellos, llegan hasta Loreto, y bueno, una locura, ¿no? O sea, Bolivia fue antes que Perú, básicamente, y los Habsburgos nada que ver, o sea, ni los Borbones ni nada, Bolivia fue. O sea, me refiero a que no hubo un orden de virreinato en la época de Habsburgo, que Perú fue desde la Patagonia hasta Panamá, no, eso nunca pasó. Para ellos ese tiempo no existió jamás, ¿no? Sí, es una comprensión política distinta. ¿Y cuál es esta interpretación muy particular que le dan? Y en este caso también sucede lo mismo con Ecuador. ¿Ah? Tú ves pues los mapas que presentan y prácticamente la audiencia de Quito tenía salida al Atlántico, ¿no? Era todo el Amazonas, todo el río Amazonas hasta el Atlántico, ¿no? Consideran una autonomía de las audiencias que no tuvieron. Entonces, claro, en Bolivia se considera la audiencia de Charcas, y ellos no eran el Perú, ellos eran Charcas. Y en Ecuador se consideran como la audiencia de Quito, ¿no? Entonces no era Perú, era la audiencia de Quito. Y acá tenemos que recordar que las audiencias eran divisiones administrativas, incluso jurídicas, mas no políticas. Ellos creen que la audiencia era como un país, ¿no? Entonces, la audiencia de Quito era Ecuador y la audiencia de Charcas era Bolivia. No era una frontera política, no era una división política. Y además estaban supeditados al Perú, cosa que no reconoce. Y cosa que me dicen, no, pero nosotros tuvimos nuestro gobernador y éramos autónomos y nos manejábamos solos. Y esta discusión se acaba cuando yo les hago una pregunta y les digo, díganme cuál ha sido su virrey. Nueva España tiene su lista de virreyes y el Perú tiene su lista de virreyes. El día que me muestre la lista de los virreyes de Quito y los virreyes de Charcas y los virreyes de Chile, porque me han dicho también que Chile era el reino de Chile. Dicen, ok, era el reino, muéstrame su lista de reyes o de virreyes. Ya, el día, como lo tuvo en su época, el Río de la Plata tuvo sus virreyes. Nueva Granada tuvo sus virreyes, pero cuando se forma el virreinato de Nueva Granada, cuando se forma el virreinato del Río de la Plata, las audiencias no tenían virreyes. El Perú tenía virreyes y los gobernadores de las audiencias respondían al virrey, entonces estaban supeditados a los reinos del Perú. Eso es bastante cierto. Tú lo que dijiste de Chile, yo lo iba a tratar de acotar justo ahora, pero ya lo dijiste, pues la Capitanía de Santiago, que al final ellos dicen, no, Reino de Santiago, así está escrito, Reino de hemos sido, Chile, sí. claro, hemos sido, el Reino de Chile, hemos sido muy autónomos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y los ecuatorianos, bien tú lo dices, señalaban pues de que también ellos fueron un virreinato y claro, se acaba la discusión cuando tú dices muéstrenme a los virreyes, que nunca hubo, porque todos dependían al final del virrey que estaba asignado aquí al Perú. Básicamente era una descentralización, eran como regiones adheridas a, ¿no? Que al final, si uno comienza a recurrir al pasado, encuentra que si empezamos a decir, bueno, el territorio donde estuvo los incas fue de tal sitio, que fue el territorio ocupado por el virreinato, podemos hablar que Perú se fue formando sobre la base de un territorio que tampoco les perteneció a ellos nunca, ¿no? Entonces te van a sacar Tiahuanaco y los aymaras, y ya tú lo has deslindado desde un principio, y hemos hablado también del origen del aymara desde otra zona que no tiene nada que ver con el altiplano. Así es que, bueno, ya son terquedades y caprichos políticos, ideológicos y sociales de estas personas el querer
buscar encontrarle la realidad a algo que no existió jamás, ¿no? Y yo creo que también gran culpa de eso es la deficiencia en poder encontrar una identidad, ¿no? Y es que cuando tú generas fronteras ficticias, como yo creo que existen fronteras, porque, a ver, si tú cruzas de Puno a Bolivia o viceversa, lo más probable es que no te des cuenta en qué momento has cruzado la frontera, ¿no? Vas a encontrar el mismo idioma, las mismas creencias, las mismas caras, el mismo color de piel, las mismas virtudes y los mismos vicios. Y tal vez suceda lo mismo si recorremos toda América, ¿no? Toda Hispanoamérica. Vamos a encontrar el mismo idioma, mismas creencias, mismo Dios, misma arquitectura, misma comida, misma gastronomía, mismas costumbres, etc. Y cuando tienes un bloque cultural, lingüístico y con un pasado común, y tú comienzas a crear fronteras, entonces, de alguna manera, tienes que justificar tu frontera artificial. Y claro, estos países tienen que justificar el decir, no, yo soy distinto a el Perú. ¿No? Bolivia es distinto al Perú, Bolivia nunca perteneció al Perú, Bolivia es diferente al Perú. Pero si te das cuenta, ni Ecuador ni Bolivia son distintos al Perú. O sea, somos distintos en qué. Hablamos el mismo idioma, tenemos una gastronomía muy similar, unas danzas muy similares, o sea, creemos en lo mismo, tenemos las mismas caras, tenemos los mismos defectos, los mismos problemas, distintos en qué. Entonces ahí pues tienes que comenzar a inventarte rivalidades y tomar cuestiones accidentales para generar una rivalidad y generar una identidad no en base a lo que eres, sino en base a un enemigo en común, ¿no? Que de repente es la forma más fácil y más sencilla de unir un grupo humano. Tú sabes, quieres unir a un grupo de personas que están peleadas entre ellos, créales un enemigo en común. Entonces este ha sido un recurso muy facilista que se han usado en nuestros países, pero que al final nos termina dividiendo y perjudicando. En realidad, Ecuador y Bolivia tendrían en algún momento que reconocer, no digo que sean hijos del Perú, pero sí su procedencia ha sido del Perú, básicamente, ¿no? Y en realidad deberíamos de compartir identidad entre los tres. Lamentablemente, por las razones que tú señalas, que ellos las utilizan hoy en día, pero que otros las utilizaron antes, estamos así de disgregados, ¿no? Siempre se busca separar, atomizar y no conseguir algo, y precisamente las corrientes indigenistas señalan de que cada país tiene una gran cantidad de naciones. Entonces, cada etnia, cada grupo cultural, sea oriundo o no del lugar, es una nación cuando en realidad la nación somos todos juntos. O sea, cambian el significado de nación para que no estemos unidos, para que no vayamos a ninguna parte, ¿no? Mira, voy a detenerme un poquito en eso que has dicho, porque eso es, creo, el punto vital de esta discusión. El argumento de que dentro de nuestros países existen una plurinacionalidad, una pluralidad de naciones, que ahora incluso está en la Constitución de Bolivia, ¿no? La Constitución de Bolivia reconoce la República Plurinacional de Bolivia. Y es que lo que sí es cierto que nos ahorraríamos todos estos problemas si en nuestros territorios existieran 10 países, como de repente existe en Centroamérica, ¿no? Y si en vez de que existiera Ecuador, Perú y Bolivia, tuviéramos pues la República Aymara, la República Quechua, la República Huanca, la República Chincha, la República Lima, la República Cajamarca, la República Quito, la República Cañari, etcétera, etcétera, se acabó el problema. La República Amazónica, como en algún momento se fundó los Estados Federados de la Amazonía, ¿no? Un intento separatista también del Perú. Si de repente nos dividimos en 15 países, se nos acabó el problema. Y cada uno es Huanca, el otro es Aymara, el otro es Quechua, y se identifica pues con su identidad autóctona y demás. Pero, ¿por qué esto no es así? Según el historiador peruanista José Antonio del Busto,
Las fronteras del Perú coinciden con las conquistas de Tupac Yupanqui. Y Tupac Yupanqui continúa el proyecto integrador de Pachacútec Inca Yupanqui. Pachacútec fue el que tiene el proyecto de integración. O sea, es verdad que antes de Pachacútec estaban pues Chanca, Huancas, Huaylas, Chimúes, Collas, Ayamarcas, Canas, Lupacas y un montón de pequeños etnias atomizadas. Y es Pachacútec el que dice, vamos a hacer un imperio reuniendo a todos ellos. Y de hecho, según nos cuenta Juan de Betanzos y muchos otros cronistas más, lo hace en base a una revelación que le hace el sol, ¿no? Que se le aparece en la laguna de Susurupuquio y sobre esta laguna le muestra todas estas naciones y les dice, le promete, te voy a dar a ti para que sujetes a estas naciones. O sea, encima podemos decir pues que viene esto de Huiracocha, viene, ¿no? Es un proyecto sobrenatural del Inti de Huiracocha. Entonces, yo no entiendo, a mí no me cabe en la cabeza cómo un indigenista, alguien que dice que reivindica a la cultura originaria, puede ir en contra del proyecto de Pachacútec. Entonces, ¿de qué indigenista estamos hablando? Pues, ¿no? Estamos hablando de un indigenista enemigo del proyecto de Pachacútec y que va en contra de la promesa de Huiracocha. Entonces, es todo menos indigenista. Pues, no sé, será un modernista, separatista, pero el indigenista coherente tiene que plegarse al proyecto integrador que nació en la época de Pachacútec, que quiso integrar y unir a todas las etnias y todos estos pueblos. Claro, eso sería algo así como un progresismo neorgánico indigenista, para que suene más edulcorado, ¿no? Claro. Digamos que tengan un nombre propio ellos, ¿no? Sí, pues lamentablemente las cosas van por ese lado y qué bueno que hayas hecho este espacio para poder aclarar un poco más el asunto, expandir un poco más el tema. Yo estuve con la idea de hablar contigo de Bolívar en el sentido en que él no es el padre de la patria, obviamente, en ninguna parte lo dicen, ahí en algunos colegios te lo dicen. Nuestros padres de la patria, San Martín y Bolívar y cosas de ese tipo, son parte de un discurso muy común que hemos escuchado desde pequeños, pero el detalle está en que Bolívar en realidad no gana ninguna batalla en nuestro país, desaparece en la última, y si no fuera por Errázuriz, las cosas también no cambiaban. Fuera de eso, fue un tipo absolutamente nocivo para nuestro país. Él barrió con una serie de derechos, robó un montón de propiedades, fue un dictador a rajatabla. Entonces, ¿dónde calza esto de que es un héroe nacional? Acá hay algo muy interesante que has mencionado. El tema de los padres de la patria, ¿no? En el Perú no tenemos padre de la patria. Partamos por ahí. Si en el colegio, algún colegio les dice que el padre de la patria es San Martín o Bolívar, les están engañando. No hay padre de la patria peruano. En otros países sí, ¿no? En Chile es Bernardo Higgins, en Argentina es José de San Martín, en Bolivia es Sucre, es la Gran Colombia, ¿no? Ecuador, Colombia, Venezuela, es Bolívar, Panamá. En México es el Hidalgo, en Cuba es Martí, en Estados Unidos es George Washington, y en el Perú no hay. Y claro, nos pregunto, ¿y por qué en el Perú no hay? Porque el que estaba llamado a ser padre de la patria, y de hecho el Congreso le dio un título así, era Bernardo de Torre Tagle. Torre Tagle proclama la independencia de todo el norte del Perú, desde Trujillo, en diciembre de 1820. Y el mismo San Martín, en su discurso al Congreso, menciona que sin esta proclamación de Torre Tagle, le hubiera sido imposible ingresar al Perú. Y cuando Torre Tagle hace esto, el Congreso le da el título de padre de la patria y su hijo predilecto
y el salvador de la patria. Él debió haber sido el padre de la patria peruana. ¿Qué es lo que pasó y por qué no lo fue? Porque cuando salió San Martín del Perú y entró Bolívar, y Torre Tal era el segundo presidente del Perú, Torre Tal se pelea con Bolívar. Y cuando Bolívar se tiene que replegar a Trujillo, Torre Tal se queda en Lima y pasa al bando español. Y escribe una carta donde dice que ante el nefasto proyecto de la independencia, él se considera tan español como su majestad Fernando. Entonces, esto nos deja pues sin padre la patria, obviamente, ya no podía ser Torre Tagle. Y quedó el puesto vacante hasta el día de hoy, no tenemos un oficial. Definitivamente Bolívar no lo es, ¿no? De hecho, el que iba a ser termina peleándose con Bolívar. Bolívar sale mal del Perú, como bien has dicho, con muchas fricciones, muy cuestionado. Su constitución es la que menos duró, se abolió rápidamente y definitivamente no califica para nada como héroe dentro de lo que fue el Perú. Pero yo me pregunto qué padre de la patria podría ser si todavía no se había dado, entre comillas, la liberación. O sea, ¿de qué patria se habla si la patria vendría a ser el reino del Perú y la madre patria de España? O sea, es un poco extraño ese término cuando en realidad no tenemos una liberación consagrada per se, ¿no? Sino básicamente un intento en el cual se pudieron conseguir algunas cosas. Y al final, si todos sabemos la historia que nos han contado, en 1866 recién se termina de reafirmar esa conocida y llamada independencia. En este caso yo te preguntaría, ya casi finalizando, capitán, ¿fue un cuento esta liberación, esta independencia? ¿De qué estamos hablando en realidad? ¿Qué es lo que pasó? ¿Fue de verdad una libertad para nosotros? ¿Fue institucionalizar al Perú de alguna manera? ¿Nos vendieron un gran cuento que les convino a algunos y después no a otros? ¿Cómo lo puedes resumir? Yo creo que hasta el día de hoy se cuestiona el cambio que significó la independencia. Muchos reconocen, tanto desde la izquierda, desde la derecha, esto es indistinto a la afiliación política, que no hubo un cambio sustancial, que las estructuras continuaron. Entonces, desde cualquier afiliación política, nos damos cuenta de que no hubo un cambio sustancial con la independencia. Y las estructuras continuaron durante el siglo XIX, incluso hasta el siglo XX, e incluso continuaron hasta el día de hoy. Y el Perú, bueno, yo diría que sigue siendo un país monárquico, que anhela un caudillo, e incluso que anhela un inca, que es la figura de poder que nos ha quedado hasta el día de hoy. Es evidente que por eso siempre los caudillos han triunfado y por eso siempre tenemos a caudillos que nos generan temor de qué harían ellos si ingresaran al gobierno. Y tenemos esa idea en la cosmovisión andina del retorno del Incalincarri y ese tipo de cosas que, bueno, difícilmente van a ocurrir o estaremos cerca de que ocurran. Te agradezco bastante todo este tiempo, capitán, y sobre todo habernos concedido el espacio, estando más o menos agripado con este problema en la garganta que creo que nos pasa a todos en el Perú en ciertas épocas del año. Y bueno, pues con la intención de conversar más adelante, y por supuesto, así como te lo dije en interno, la invitación para que estés con nosotros en Huaraz en algún momento, espero que se dé y de esa manera pues no solamente disfrutes de lo que tenemos aquí para que conozcas en cuestión en calidad de turista, sino también en cuestión de calidad de cultura, de historia y también lo que podamos hablar con mayor amplitud y tranquilidad estando tú aquí. Ojalá que se pueda dar. Por supuesto, muchas gracias. Ok. Hasta otra entonces. Capitán Perú con nosotros. Muy amable, gracias. Hasta luego. Cuídate bastante. Nos vemos.
Chao.